Se les ha estado ayudando, se les ha estado ofreciendo los ERTE para que no tuvieran que pagar las cuotas de sus trabajadores. Se les ha pagado el salario, entre comillas, a estos trabajadores y trabajadoras con dinero público a través de las prestaciones por desempleo. Ahora lo que tiene que hacer la patronal es arrimar el hombro y si tiene que desafectar a toda su plantilla, que la desafecte. Porque nos están llegando casos de verdadera explotación, de que la empresa lo que ahora quiere hacer es lo que el trabajo antes hacían 10, ahora hacerlo con 5. Los otros 5 siguen en el ERTE, me ahorro sus cuotas y los otros 5 que he desafectado están haciendo 13, 14, 15 horas diarias para sacarme el trabajo. Eso no puede ser. Y desde CNT lo estamos denunciando constantemente. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después de unas semanitas de parón, volvemos aquí en la asesoría laboral como veníamos haciendo cada miércoles con Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola Paul, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas tú? Pues bien, bien. Bueno, no lo habíamos explicado, pero de hoy que se ha preparado Antonio para nosotros es sobre la prórroga de los ERTES y prestación de desempleo, pero como siempre decimos, ya lo sabéis, cualquier otra duda que tengáis sobre cualquier otro tema relacionado con este o no, también la podéis exponer aquí en los comentarios, en el chat y os la resolvemos, ¿vale? Como siempre hace Antonio. Si te parece, Antonio, pues empezamos. Sí, vamos a comenzar. A ver, el tema que hemos elegido hoy es porque es un tema de rabiosa actualidad. Recordad que la semana pasada se publicó el Real Decreto Ley 11/2021. Es un Real Decreto Ley que, como bueno, lo que suelen decir los medios de comunicación, y son reduccionistas, es que se prorrogan los ERTE, ¿no? Es lo único que se escucha en los medios de comunicación. Los ERTE se prorrogan. Bueno, este Real Decreto Ley dice muchísimas más cosas. Entre ellas, cuestiones como el consumo de la prestación por desempleo, del paro, ¿no?, que se está percibiendo durante el ERTE, en qué plazos y en qué periodos este paro se considera consumido o no, qué tipo de ERTE realmente se prorroga, no son todos los ERTE los que se prorrogan. También habla el Real Decreto Ley de qué bonificaciones reciben las empresas. Y esto es en lo que se centra mayoritariamente el Real Decreto Ley. Más que en proteger a los trabajadores y trabajadoras, en lo que se centra el Real Decreto Ley es en proteger a los empresarios. Es decir, en darles unas bonificaciones fiscales en las cuotas de la seguridad social que tienen que pagar de sus trabajadores y trabajadoras para ahorrarse ese dinero y que puedan mantener a su plantilla en ERTE. Es decir, el Real Decreto Ley está dirigido básica y esencialmente a la patronal y con efecto secundario o complementario a los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por los ERTE. Que nunca se nos olvide esto, Paul. Buen apunte porque realmente no es algo no es una lectura que se haga normalmente esta y está guay que es Sí. desde el sindicato lo leáis así o nos lo hagáis llegar en clave de los intereses de la clase trabajadora. A ver, básicamente lo que hace este Real Decreto Ley es por prorrogar los ERTE de fuerza mayor y de limitación de actividad de forma automática. Como sabéis, y creo que lo hablamos ya en un programa específico sobre ERTEs, los ERTE son expedientes de regulación temporal de empleo. La diferencia entre un ERTE y un ERE significa que el ERE es un expediente de regulación de empleo y produce efectos extintivos, es decir, extingue la relación laboral con los trabajadores y trabajadoras, es un despido colectivo, y los ERTE suspende la relación laboral. Mi relación laboral queda en suspenso, no se extingue hasta que pasan las circunstancias, en este caso de fuerza mayor, que se están produciendo. Cuando estas circunstancias desaparecen temporalmente, entonces vuelvo a prestar servicios en la empresa. Esa es la diferencia esencial. Dentro de los ERTE podemos hablar de dos grandes bloques. Los ERTE por fuerza mayor y los ERTE ETOP, que se llaman. ¿Qué significa ETOP? Significa los ERTE por causas E, económicas, T, técnicas, O, organizativas, P, producción. ETOP. Se le resume así para no decir cada vez técnicas organizativas, económicas o de producción. Las diferencias básicas ya las vimos en otro programa, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, la puede consultar y lo hablamos en profundidad. Lo que ahora nos interesa sobre este nuevo Real Decreto Ley es que los que se han prorrogado, sobre todo, son los ERTE de fuerza mayor y de limitación de actividad. ¿Qué ocurre con los ERTE de fuerza mayor? Que hay como un subgrupo de diferentes ERTEs. Están de limitación de actividad, de afectación a la cadena de valor. Hay diferentes subtipos de ERTE de fuerza mayor. En este caso, los que más se están aplicando, para no hacernos historias mentales, son los ERTE de fuerza mayor y los ERTE de limitación de actividad, especialmente en la hostelería y el turismo. ¿Qué son los ERTE de limitación de actividad?
significa que cuando las autoridades, por ejemplo, imaginemos la Generalitat Valenciana o la Generalitat de Cataluña o otro organismo, prohíbe, limita la actividad, ¿no?, de la hostelería en este caso, con respecto a los aforos, con respecto al horario, está limitando la actividad y por tanto esas empresas se pueden acoger a este ERTE de limitación de actividad. Y la legislación, en este caso la norma, les da una serie de bonificaciones, como hemos dicho, fiscales en las cuotas de la Seguridad Social. Pues bien, este ERTE de limitación de actividad, que ya se venía aplicando en muchas empresas de hostelería y turismo, y los ERTE de fuerza mayor, que aún se mantienen en el tiempo, se prorrogan automáticamente. Estos son los ERTE que se prorrogan de forma automática hasta el 30 de septiembre de 2021. ¿Vale? Y los ERTE ETOP, que son los económicas, técnicas o necesarias de producción, se mantienen regulados con la normativa que había anterior. En este caso no se produce ningún cambio. ¿De acuerdo? Sí que pueden haber, que sigan habiendo ERTE ETOP, y no es que se prorrogan, sino que se siguen regulando con la normativa anterior. Esto es el primer punto que ha modificado la nueva normativa que se publicó la semana pasada. Y en cuanto, Paul, en cuanto a la famosa cláusula de salvaguarda del empleo, esa famosa cláusula que habla en los medios de comunicación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de prohibición del despido, ¿no?, durante la COVID, se habla muchísimo. Al final, lo que se le denomina cláusula de salvaguarda del empleo. En realidad hemos visto que en la práctica esto no es una prohibición del despido. Además, hay disparidad en los diferentes tribunales, dependiendo de las comunidades autónomas, en el que en algunos casos se ha considerado despido nulo, cuando se ha producido durante la COVID, y en otros casos se está considerando como improcedente, es decir, una indemnización y ya está. Lo que dice en realidad esta cláusula de salvaguarda no es que se prohíba fulminantemente los despidos, sino que las empresas que se han beneficiado de estas reducciones de cuotas que hemos hablado, ¿no?, se han beneficiado de estas bonificaciones fiscales, tiene obligatoriamente que mantener el empleo durante 6 meses desde el momento en el que inicia ese beneficio, ¿no?, esa reducción de cuotas. Porque si se producen despidos injustificados durante los 6 meses posteriores, la empresa tendrá que devolver las cuotas con recargo a la Seguridad Social. Eso es lo que dice la cláusula de salvaguarda del empleo. Y con esta normativa, con este Real Decreto Ley publicado, lo que hace el Gobierno es, ya se venía aplicando, pues ahora se vuelve a aplicar. Yo te doy bonificaciones a la empresa, yo al empresario le doy, pero te vuelvo a prorrogar 6 meses más para que tú, si despides a alguien de forma injustificada, ojo, puedes despedir disciplinariamente, si se acaban contratos temporales, ¿sabes, Paul? No incluye todo tipo de finalización de contrato, esto tiene truco. Claro. Si tú despides de forma disciplinaria es porque hay una causa cierta o si hay una finalización de contrato temporal, etcétera, no entra en esta cláusula. Ahora bien, si tú haces un despido que no está justificado, es decir, improcedente, entonces sí que la Seguridad Social puede reclamarle a la empresa esa devolución de cuotas. Súper, Antonio, pues muchas gracias por explicarlo. Supongo que te faltará Y quedan más cositas, pero podemos ir hablando alguna así, cosita más o algún matiz que hacer. La pregunta mía es cómo estáis viendo que esto está afectando a los y las trabajadoras, o qué dudas os están llegando principalmente, o cómo se está recibiendo esto, digamos, en el entorno laboral. Sí, a ver, yo creo que el principal cúmulo de consultas que estamos recibiendo es con respecto al consumo del desempleo. Esas son las principales consultas que nos están llegando. ¿Qué Vale. pasa? ¿Consumo el desempleo? ¿No consumo el desempleo? También nos están llegando consultas de si los ERTE se prorrogan automáticamente. Es decir, si mi empresa no me ha dicho nada ahora, el 1 de junio, ¿yo me tengo que reincorporar o no me tengo que reincorporar? La respuesta es no me tengo que reincorporar, porque como hemos explicado, los ERTE, si es de fuerza mayor o de limitación de actividad, se prorrogan de forma automática. Por lo tanto, si la empresa no me notifica mi desafectación de ese ERTE, no me notifica que yo tengo que acudir a trabajar, en un principio tengo que estar tranquilo o tranquila hasta que la empresa me lo notifique. Y también una cuestión importante que nos están llegando muchas consultas es referente a las horas extraordinarias y la contratación de nuevo personal. Y aquí me paro un poquito a explicarlo. Vale. Con la nueva normativa se ha extendido también la prohibición de realizar horas extraordinarias o contrataciones nuevas de nuevos trabajadores y trabajadoras o externalizar el servicio, es decir, subcontratar, mientras la empresa está de ERTE. Esto el nuevo Real Decreto Ley lo ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2021. ¿Qué quiere decir esto?
que si mi empresa está afectada por un ERTE, aunque sea un ERTE parcial, y hay trabajadores y trabajadoras que se encuentran en ERTE, el resto de trabajadores que están desafectados no pueden realizar horas extraordinarias. Y si la empresa obliga u ordena a realizar esas horas extraordinarias, se puede poner de inmediato en conocimiento de la inspección de trabajo. Además, lo hemos dicho en otros programas, la inspección de trabajo ahora mismo tiene prioridad con el tema de los ERTE. Por lo tanto, si esa empresa obliga a hacer horas extras mientras mantiene a otros compañeros y compañeras en ERTE, lo que hay que hacer es directamente denunciar a la inspección de trabajo. Que recordemos también, las denuncias que hacemos a inspección de trabajo no es que son anónimas, pero la inspección tiene prohibido revelar la identidad del denunciante. Por lo tanto, podéis estar absolutamente tranquilos y tranquilas de que si la empresa no tiene una constancia de que habéis sido vosotros por algo en particular, la empresa no lo va a poder saber jamás. Y lo mismo ocurre con los contratos y con la externalización. Al igual que no puede hacer horas extras, la empresa tampoco puede tener a gente en el ERTE y hacer nuevas contrataciones o subcontratar a una empresa externa para que haga los trabajos de personal que está en ERTE. Está totalmente prohibido. Ojo, salvo causa justificada. Si, por ejemplo, hay en ERTE muchísimos ayudantes de camareros, ¿no? Por poner un ejemplo, pero necesitan un camarero, por poner un ejemplo, o un cocinero, una cocinera, la empresa tendría esa justificación para contratar una cocinera, porque el personal que está en ERTE no son cocineros. ¿De acuerdo? Al igual que la subcontratación. Si la subcontratación es de empresas que hacen un trabajo que la plantilla propia que está en ERTE no puede hacer, pues la empresa también lo podría justificar. Vale, y esto parece que está pasando, os lo estáis encontrando, Nos que lo se están estamos haciendo horas encontrando. extra y otras Estamos contrataciones. poniendo, sí, estamos interponiendo decenas de denuncias ante la Inspección de Trabajo con este asunto, especialmente con el tema de las horas extraordinarias. Porque lo que hace la empresa es, como tiene cierta libertad para desafectar, ¿no?, del ERTE a los trabajadores y trabajadoras que más le convienen, porque aunque debe de tener criterios objetivos para desafectarlo, ¿no?, en función de su categoría, sus funciones, en realidad sabemos que esto no está ocurriendo y que la empresa, de forma unilateral y sin justificar, desafecta a los trabajadores y trabajadoras que le interesan y al resto los mantiene en el ERTE. Pues claro, a estos trabajadores que les interesa, lo que le hace es, yo te desafecto y aparte me haces horas extraordinarias en negro. No las apuntes en tu registro de la jornada, no las apuntamos, no las reflejamos y yo te lo pago en B. Esto es lo que nos está llegando, sobre todo en la hostelería y en el turismo. No lo olvidemos, ahora se está reactivando la economía en estos sectores y está habiendo incluso necesidad de mano de obra. Lo que no puede hacer la patronal es permitir que durante meses y meses se les ha estado bonificando las cuotas de la seguridad social, se les ha estado dando ayudas económicas, se les ha estado subvencionando, ¿no? Tanto que hablan del neoliberalismo, muchas veces Y las tanto, empresas. tanto que rajan de las subvenciones y las Claro, paguitas. claro, se les ha estado ayudando, se les ha estado ofreciendo los ERTE para que no tuvieran que pagar las cuotas de sus trabajadores. Se les ha pagado el salario, entre comillas, a estos trabajadores y trabajadoras con dinero público a través de las prestaciones por desempleo. Ahora lo que tiene que hacer la patronal es arrimar el hombro y si tiene que desafectar a toda su plantilla, que la desafecte. Porque nos están llegando casos de verdadera explotación, de que la empresa lo que ahora quiere hacer es lo que el trabajo antes hacían 10, ahora hacerlo con 5. Los otros 5 siguen en el ERTE, me ahorro sus cuotas y los otros 5 que he desafectado están haciendo 13, 14, 15 horas diarias para sacarme el trabajo. Eso no puede ser. Y desde CNT lo estamos denunciando constantemente. Claro, y además se benefician de las subvenciones que hay, de las Claro. bonificaciones que nos comentabas antes, que es este ahorro de cuotas que decías. El sueldo lo paga lo público, ¿no? Lo pagamos entre todos y todas, y ellos, esto les sirve como para acrecentar su margen de beneficios, porque deben de Correcto. entender que ya han sufrido bastante y ahora quieren aprovechar que se reactiva con esta triquiñuela, ¿no? Para ganar más, en tanto que antes no han ganado durante muchos meses porque han tenido que parar. Pero escucha, es que han tenido que parar todo el mundo, no solo la hostelería. Claro, quien más ha Pero, sufrido ha sido las familias de las clases trabajadoras, hay que por decirlo. supuesto. Hay que decirlo. Lo que hemos estado explicando en programas de lo que han tardado en cobrar los ERTE, les han finalizado los contratos temporales, que al principio el gobierno los dejó en la estacada, Paul, si te recuerdas. Sí, Luego sí. ya hizo la cláusula de salvaguarda del empleo. Pero en el primer Real Decreto Ley, en el 8/2020, a los trabajadores y trabajadoras más precarios con contratos temporales los dejó en la estacada. Y entonces las empresas lo que hicieron automáticamente es finalizar todos los contratos temporales. Luego sí, establecieron la prórroga de esos contratos, que se suspendiera
el periodo de finalización, ¿no? Quedó en suspenso y tal. Pero mientras tanto, en un mes, las empresas finiquitaron todos los contratos temporales. Y esos trabajadores se quedaron sin la posibilidad de disfrutar de la prestación por los ERTE. Y recordemos que las empresas y las personas que las poseen, grandes hoteleros y personas que se dedican a la hostelería, pueden aguantar sin problemas meses y meses de no tener ingresos o de tener incluso un poquito de pérdidas y no les pasa nada, pero quien está siempre al límite y siempre con el agua al cuello y en el yugo de tener que ingresar algo es la clase trabajadora. Y ahora parece pues que se tenga que aceptar, ¿no? Estas jugarretas de la hostelería porque han sufrido mucho, porque sí que es verdad que parece que solo han sufrido los hosteleros, parece en esta pandemia que no se para de hablar de ello y así, ¿no? Y sabemos que es un sector muy importante, pero sobre Sí, todo sí. porque dependen de él muchísimas personas de clase trabajadora, ¿no? Que es lo de siempre, que tenemos esa dependencia de tener que estar con que alguien nos dé trabajo, porque si no, no podemos tener una vida y, ok, dais trabajo a mucha gente en las lógicas de este sistema, pero esto no significa que tengáis que aprovecharos de la situación ahora para ganar más, ¿no? Correcto. Nos comenta Cyberpunk, creo que es el primero, sí. ¿Cuándo van a poner la ayuda para gente que se le agotó el paro? Entiendo que se refiere al subsidio. Claro, aquí hay que mirar su situación personal. Hay un subsidio por desempleo que puede mirar en la página web del SEPE. Hay diferentes subsidios, ¿no? Dependiendo si es mayor de 50 años, si no me equivoco, o si tiene X hijos. Hay que mirar porque puede que tengan derecho a percibir un subsidio si se le ha agotado la prestación por desempleo y cumple con esos requisitos. Y luego, aparte, dependiendo de la comunidad autónoma en la que esté, pues puede optar a una especie de renta. Aquí en Valencia se le llama la renta valenciana de inclusión. Y luego ya en otro orden en el otro ámbito, ¿no? En el ámbito estatal, de la famosa renta mínima vital. ¿No renta? ¿Cómo se le llama? Ingreso mínimo vital. Genial, vamos con la siguiente, Antonio. Entiendo que te Sí. queda alguna cosa para explicar, si quieres, Nada, del dos cositas especial. muy rápidas, no hay problema. Pues dale, lo explicas Sí, ahora lo si explicamos. quieres y Vale. después vamos con las dudas que faltan. Sí, a ver, tenía un par de cositas apuntadas aquí. Sí, el tema de la prestación por desempleo durante los ERTE. Tenemos que saber que con carácter general, cuando yo estoy cobrando el paro, ¿no? Que le llamamos, que es una prestación contributiva por desempleo, en términos jurídicos, pero es el paro, cuando estoy cobrando el paro, los primeros meses cobro el 70% de mi base reguladora, de lo que yo he cotizado, ¿no? Esa es mi prestación. Y luego, a partir de X meses, creo que es a partir del sexto mes, no hay mucho caso, se reduce al 50% de mi base reguladora. El gobierno estableció que la prestación durante los ERTE se cobrara siempre el 70%, no se redujera. Pues lo que ha hecho este Real Decreto Ley es mantener eso. Es decir, no se os va a reducir, si estáis de ERTE, no se os va a reducir esa prestación del 70 al 50. Que esto Y es una de además, las dudas que había, ¿no? Que estaba en el aire, creo que me sí, dijiste la otra sí, vez que sí, hablamos. que no sabía si se iba a reducir o no, Hmm, pues claro, esto al final supone una cantidad de dinero enorme a las arcas públicas, ¿no? claro. Pero los trabajadores y trabajadoras no se han visto por su culpa en esta situación. Realmente no tienen que pagar ni se les tiene que reducir la prestación por algo que realmente no han cometido ellos. Y luego una cosa muy importante que continúa estableciendo este Real Decreto Ley es que permite que si estamos en un ERTE podamos compatibilizar con un trabajo a tiempo parcial. Es decir, imaginemos que yo estoy en un ERTE, puedo compatibilizar con un trabajo a tiempo parcial y no se me reduciría la prestación por desempleo. Muy Vale. importante. O sea que podría trabajar en dos sitios y estar cobrando además la prestación por desempleo del ERTE. Vale. Y luego, por último, Sí. Paul, Sí, sí. decir que los fijos discontinuos, que esto también es importante, hay muchísimos fijos discontinuos que trabajan en la hostelería y sobre todo en el turismo, ¿no? Que trabajan en época de turismo, en los hoteles y en los alojamientos. Las empresas, y esto sí que es importante y esto hay que darles, entre comillas, hay que felicitar al gobierno porque esto lo llevamos pidiendo los sindicatos desde que se inició la pandemia, a los fijos discontinuos antes se les permitía que si no se les hacía el llamamiento para volver a su puesto de trabajo por la COVID, pudieran cobrar una prestación de 400 y pico euros, una prestación extraordinaria. Ahora, lo que establece este Real Decreto Ley es que si las empresas que tienen a trabajadores fijos discontinuos no tienen trabajo para ellos y no les llaman a trabajar en el hotel durante este verano, tienen que hacerles igualmente el llamamiento, llamarles e incluirles en el ERTE.
Esto es muy bueno porque quedan protegidas ya al amparo del ERTE y cobrarán una prestación por ERTE, no una prestación extraordinaria de 400 euros. La compañera Evi dice, hola compañeros, dos preguntas si hay tiempo. Sí que lo hay. ¿Cómo puedo saber si realmente están haciendo horas extra en la empresa? Vale, entendemos que ella está en ERTE. Sé que parte de mis funciones administrativas las hacen desde hace un año el gerente y otros compañeros repartidores, pero no pongo denuncia a inspección de trabajo por falta de pruebas, aparte de algún mensaje en el grupo de WhatsApp del trabajo. Vamos con esta pregunta y después con la segunda, si te parece. A ver, si yo te recomendaría, si tienes constancia de que eso se está haciendo, que no puedas demostrarlo, no perderías nada por denunciarlo a la inspección de trabajo. Ten en cuenta que la labor de la inspección de trabajo es investigar precisamente los hechos que tú estás denunciando y comprobar su veracidad. Por lo tanto, tú, si no tienes pruebas, pones lo que piensas, los hechos que tú consideras que se están produciendo y que la inspección de trabajo haga su trabajo, valga la redundancia, e investigue los hechos. Acuda allí, interroga a las personas, les haga interrogatorios en solitario para ver si hay contradicciones, les pida correos electrónicos y vea a ver si están actuando como administración, todo ese tipo de cosas. La inspección de trabajo puede solicitarlas. A lo mejor a ti te cuesta tener esas pruebas, pero a la inspección no. Tú intentas en la denuncia, si la haces tú sin asesoramiento, dejar muy claro lo que el inspector tiene que pedir, pues le recomiendo que solicite correos electrónicos o estas funciones o lo que sea, y a partir de ahí que el inspector haga su trabajo y si considera que se están ejerciendo tus funciones, que sancione. Claro, bueno, de hecho ella dice que literalmente que lo sabe, pero que no tiene pruebas, pero si sabe que Claro, eso está ocurriendo, que lo la inspección denuncie, va a encontrar algo seguro si hace bien su trabajo. eso es, pero que le dé Mm, todas las pautas posibles en la denuncia para claro. facilitarle el trabajo. Claro, si hay alguna cosa que solo tú dominaras o sobre la que no, la que solo Sí, esta porque, claro, compañera. determinar las funciones, ten en cuenta que tendrá que llegar el inspector y, claro, no los va a ver trabajar en ese momento. Entonces, ¿cómo puedo determinar las funciones? Pues, a ver, a través de los correos electrónicos que envían, a través de documentos que firman, lo que sea. Incluso si hace falta que entreviste a otros trabajadores para preguntarles. Claro, bueno, al final es demostrar que el trabajo que hacía ella ahora se lo están repartiendo entre otras que no están en Entre ERTE, ¿no? otras, claro, correcto, y la están teniendo afectada en el ERTE, sí. Vale, y la segunda cuestión es, has comentado, Antonio, que los 6 meses a partir de los que la empresa puede despedir sin tener que devolver las ayudas se cuentan desde que empezó a recibir las ayudas. ¿Eso significa desde que se comunicó la resolución del ERTE oficialmente? No. A ver, en algunos casos sí, en algunos casos sí, pero realmente es cuando, por ejemplo, ahora, si se han prorrogado automáticamente, estamos hablando ahora, los 6 meses anteriores ya han pasado. Ahora es desde el momento en el que se prorroga el ERTE de forma automática. Es decir, si el ERTE se prorroga, como dice la normativa, desde el 1 de junio y piden, y las empresas piden la bonificación de las cuotas de la seguridad social, desde el 1 de junio, en el que se ha prorrogado el ERTE de forma automática, empieza a contar el reloj Los seis de la meses. cláusula de mantenimiento del empleo. Eso Son es. situaciones bastante inciertas y nada, pues que aquí estamos para lo que necesites. Pero por eso, Am, Evi, pero realmente, Evi, no te preocupes, porque al final lo que va a tener que ocurrir es, si tú estás en el ERTE, tú vas a seguir cobrando tu prestación por desempleo, ¿de acuerdo? El problema lo va a tener la empresa, entre comillas, cuando llegue el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, de momento, no debes de preocuparte por estas cosas. Ya veremos qué normativa saca el gobierno el 30 de septiembre. Y dependiendo de la normativa que saque, ya veremos si se prorrogan o no qué tipos de ERTE. Si se prorrogan, no vas a tener problemas. Si la empresa no tiene trabajo, te va a mantener en el ERTE. Si no se prorrogan, la empresa te tendrá que hacer un despido. O te desafecta y continúas trabajando, por lo cual sería una buena noticia, o si te hace un despido, tendrá que justificar objetivamente ese despido, que tendrá que ser o por causas económicas o por causas organizativas. Si ese despido es objetivo, tú te llevarás una indemnización de 20 días por año y no se considerará consumido el desempleo que hayas gastado. Y si es un despido objetivo que no está bien encauzado y que no una causa real, entonces podrás conseguir un improcedente con 33 días por año. O sea que no te preocupes. Pues vamos con la última consulta por ahora, que es de Luismi. Si estás en ERTE, ¿sigues generando paro? Si estás en ERTE total, no. Si estás en ERTE parcial, entenderíamos que sí, porque estás cotizando a través de la empresa. Estás trabajando una jornada para la empresa y otra para el ERTE. Vale, entonces dice, si estás cobrando el paro y tienes 6 meses generados y mientras estás cobrando ese paro generas 2 meses más, ¿puedes cobrarlo seguido o tienes que volver a acumular 4 meses aparte?
Vale, o sea, si estás de ERTE total no generas ningún paro y si estás de parcial generas en tanto de las horas que haces Eso trabajando. generaría porque tú estás cotizando y estás trabajando. Vale, pues no sé si con esto te respondemos, Luismi. A continuación Y dice, luego, si te quedas en desempleo, en el caso, imagínate que se acaba el ERTE y te despiden. Si tú tienes derecho a prestación por desempleo, tienes cotizados 365 días, como mínimo, podrás pedir una nueva prestación. O si tienes acumulada de otra empresa, o de la empresa anterior, o de esta empresa, también podrás pedir prestación. Pero ojo, que depende del tipo de ERTE, consumes desempleo. Viendo si se produce un tipo de despido u otro, también vais a consumir el desempleo que tenéis acumulado. O sea, que ojo con esto, hay que mirarlo en profundidad. sí, 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 ya nos dijiste que es un buen Cristo esto de los ERTES y que hay de un Sí, tipo, de otro y como nombres sí. bastante difíciles de retener. Y con fechas hasta enero de 2022 Exacto. y desde enero de 2022 hasta octubre de 2026 en ese periodo. Bueno, hay muchas cosas ahí que el gobierno no está explicando y que va a dejar, ahora cuando pase verano, si no modifica la normativa, va a dejar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en una situación muy peligrosa, porque después de los ERTE seguramente se produzcan despidos colectivos, se produzcan ERES, y van a haber muchos trabajadores y trabajadoras que van a estar en la calle y van a haber consumido su prestación por desempleo. Y esto es lo que nos dijiste que nos estaba contando y que estaba sucediendo en muchos de los ERTES, que igual englobábamos ERTES como todo en el mismo saco, pero que no es así. Pero no, correcto. Los ERTE top, por ejemplo, los ERTE top, desde el 1 de octubre de 2020, que yo he estado en un ERTE top, ya estoy consumiendo prestación por desempleo que tenga acumulada. O sea, que si mi ERTE top acaba en septiembre y yo he consumido ya el paro que tenía, no voy a tener prestación. Me voy a quedar en la calle y sin derecho a paro. Si la empresa ha cometido fraude con los ERTE porque ha contratado a nuevo personal para sustituir al personal en ERTE, los trabajadores en ERTE podrían reclamar alguna indemnización o lo único que le pasaría a la empresa es que tiene que devolver las cotizaciones. Claro, sería sancionable. Entiendo que sería una sanción. Los trabajadores no recibirían nada, ¿eh? En este caso. No sería. Lo que pasa es que la inspección de trabajo podría sancionar a la empresa por una infracción. No sé si ahora es grave o muy grave, pero podría sancionar a la empresa y luego, aparte de esto, daría cuentas a la seguridad social para que tenga que devolver, incluso con recargo, todas las cuotas que se ha estado bonificando, que se ha estado ahorrando. Pero los trabajadores no recibirían nada. Claro, igual una forma, no sé hasta qué punto, pero igual una forma inteligente de jugarlo como trabajador, si nos interesa que nos desafecten del ERTE, es igual poner en conocimiento de la empresa que se tiene este conocimiento. En plan, yo sé que esto es ilegal, que si se denuncia inspección hay consecuencias y que se está sustituyendo mi trabajo, se está contratando nuevo personal. Igual ahí se puede forzar esa desafección del ERTE, desafectación, Sí, o no. sí, es una buena estrategia y mucho mejor aún si hay una sección sindical que se puede constituir y es el delegado o la delegada quien, con cierta protección jurídica, plantea esto a la empresa. Muchísimo Claro. mejor. Gracias, Antonio, por toda la explicación que nos haces, por siempre estas clases magistrales de empoderamiento y conocimiento de nuestro derecho laboral y de conciencia de clase trabajadora. Muchas gracias por seguirnos, por el cariño que nos mandáis, por estar siempre aquí. Y lo que decimos siempre, solidarizaros, indicaros y apoyaros en vuestro lugar de trabajo. Un abrazo súper fuerte, cuídate mucho y nada, nos vemos la semana que viene. Chao a Perfecto. todas. Muchas gracias a todas.